En la unidad de hoy veremos resistencias en serie y en paralelo. El contenido es reducción de un sistema de resistencias en serie, reducción de un sistema de resistencias en paralelo y también la combinación de un sistema de resistencias conectadas en serie y en paralelo. La mayoría de los circuitos tienen más de un componente, llamado resistor, que limita el flujo de carga en el circuito. Una medida de este límite en el flujo de carga se llama resistencia. Las combinaciones más simples de resistencias son las conexiones en serie y en paralelo ilustradas en la figura. La resistencia total de una combinación de resistencias depende tanto de sus valores individuales como de la manera en que están conectados. Las resistencias están en serie cuando el flujo de carga, llamado corriente, debe fluir secuencialmente a través de cada uno de los dispositivos. La figura muestra resistencias en serie conectadas a una fuente de voltaje. Parece razonable que la resistencia total sea la suma de resistencias individuales, considerando que la corriente tiene que pasar a través de cada resistencia en secuencia. Para verificar esto, consideremos la pérdida de energía eléctrica, llamada caída de voltaje, en cada resistencia de la figura. De acuerdo con la ley de Ohm, la caída de voltaje, V, a través de una resistencia, cuando una corriente fluye, se calcula utilizando la ecuación V igual a I por R, donde I es igual a la corriente y R es la resistencia. Por lo tanto, la caída de voltaje a través de R1 es igual a V1 igual a I por R1, que a través de R2 es V2 igual a I por R2, y lo mismo para la tercera resistencia. La suma de esos voltajes es igual a la salida de voltaje de la fuente, es decir, V es igual a V1 más V2 más V3. Ahora, sustituyendo los valores por los voltajes individuales, da. Esto implica que la resistencia en serie total o equivalente de tres resistencias es igual a la suma de cada una de ellas. Esta lógica es válida en general para cualquier número de resistencias en serie. Por lo tanto, la resistencia total de una conexión en serie es la suma de todas las resistencias. La figura muestra resistencias en paralelo conectadas a una fuente de voltaje. Las resistencias están en paralelo cuando cada resistencia está conectada directamente a la fuente de voltaje, conectando cables que tienen una resistencia insignificante. Cada resistencia tiene así el voltaje completo de la fuente aplicada. Cada resistencia consume la misma corriente que si estuviera conectada a la fuente de voltaje. Por ejemplo, los faros, la radio, etc. en un carro. Están todos cableados en paralelo, de modo que utilizan el voltaje completo de la fuente y pueden funcionar de manera completamente independiente. Lo mismo es cierto en nuestras casas o en cualquier edificio. Para encontrar una expresión para la resistencia equivalente, consideremos las corrientes que fluyen y cómo se relacionan con la resistencia. Dado que cada resistencia en el circuito tiene el voltaje completo, las corrientes que fluyen a través de las resistencias individuales son igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia. La conservación de la carga implica que la corriente total que produce la fuente es la suma de estas corrientes. Al sustituir las expresiones por las corrientes individuales, obtenemos lo siguiente. Esta relación da como resultado una resistencia total que es menor
que las resistencias individuales. Cuando las resistencias se conectan en paralelo, fluye más corriente desde la fuente que la que fluiría para cualquiera de ellas individualmente, por lo que la resistencia total es menor. Las conexiones de resistencias más complejas a veces son solo combinaciones de conexiones en serie y en paralelo. Estos se encuentran comúnmente, especialmente cuando se considera la resistencia del cable. En ese caso, la resistencia del cable está en serie con otras resistencias que están en paralelo. Las combinaciones de conexiones en serie y en paralelo se pueden reducir a una resistencia equivalente única utilizando la técnica ilustrada en la figura. Se identifican varias partes conectadas en serie o en paralelo, se reducen a sus equivalentes y se reducen aún más hasta que queda una resistencia única. El proceso puede ser largo, pero no es nada difícil. En la unidad de hoy aprendimos qué es la conexión en serie y en paralelo. Aprendimos a reducir un sistema de resistencias cuando están conectadas en serie y en paralelo. Muchas gracias por su atención.